8 menos 18, una menos en Canarias. Es un poco tarde. Hay 7 preguntas y media para iniciar el viernes, la primera de las cuales es... ¿Qué os parece que Pedro Sánchez haya pedido un plan de acción de urgencia en la Unión Europea para resolver el problema de la vivienda? La segunda. Profesores, es necesario recordarle que lleva 7 años gobernando en España. La tercera. Es necesario recordarle que en ningún país europeo como el nuestro se ha despendolado tanto el precio de la vivienda. La cuarta. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si llamamos al número mágico, el 047, que la ministra Isabel Rodríguez anunció en el Congreso para responder al desasosiego y las dudas de los ciudadanos? El número marcado no existe o no está disponible. La quinta. Está muy bien. El número marcado no se encuentra disponible en este momento. Ya me había dicho. La quinta. Está muy bien que Feijóo le reproche a Sánchez la pésima gestión de la crisis de la vivienda, pero es necesario recordarle que muchas de las competencias son autonómicas y que el PP gobierna en casi todas las comunidades y en muchísimos ayuntamientos. La sexta. ¿Cuántos de los problemas del mercado de la vivienda, pisos cerrados incluidos, proviene de la inseguridad del ciudadano, de la arbitrariedad de la legislación, del miedo a alquilar? La ¿Y séptima. cuántos somos culpables, los medios, de fomentar la sugestión y la psicosis de la ocupación o de la inquiocupación? Y la media, que es la última. Tiene sentido mencionar, claro, la especulación de los fondos buitre, pero no debería el profesor aquí presente, poner a disposición de su dacha de Sotogrande para quienes Sí, claro. en periodos, no digo necesariamente de alta temporada, pero Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Miguel? Puigdemont prepara el Macuto, no para cruzar los Pirineos, no todavía, pero sí para quedarse bien cerquita. El lunes tiene un plan en Perpiñán. Allí ha convocado a la cúpula de su partido, según La Vanguardia, para plantear una consulta interna sobre la relación con el PSOE. Quiere hacer balance del acuerdo de investidura de Sánchez y añade este diario que también para tomar decisiones. La razón precisa algo más. Junts estudia una moción táctica y mide la reacción de Sánchez y Feijóo. Estaría estudiando plantear una moción de censura instrumental contra el presidente con un candidato independiente y un único objetivo: forzar unas elecciones generales anticipadas. El Español precisa que para esa moción se buscaría un candidato que no fuera Feijóo. Completa El País. Junts hará una consulta entre la militancia para decidir si rompe con el gobierno al no ver satisfechas sus demandas. Sánchez aspira a cumplir todos sus acuerdos con Junts. Aspirar, ese es el verbo, no dice que lo vaya a hacer. Anoche recordaba el presidente que no todo está en su mano. El Mundo explica que la apuesta de Puigdemont es la de dejar a Sánchez en vía muerta, pero sin descartar lo de la moción de censura, aunque a ellos les dicen que hoy por hoy es poco probable. Escribe Ignacio Camacho en ABC que lo más probable es que se trate de una nueva extorsión del separatismo para asomar al presidente al precipicio, pero que en los modernos mentideros madrileños ya se está especulando con hasta presidenciables encubiertos para encabezar un gabinete de transición electoral, entre ellos un conocido lobista y un prócer de la etapa constituyente, ambos catalanes, por supuesto. El Español le pone nombre, Miquel Roca, y también sugiere que podría ser una mujer. Ese run electoral que está ahí, en artículo 14, el PP se prepara para elecciones en cascada. Guardiola pulsa el botón rojo en Extremadura. Génova se pone en alerta, pero no habrá un superdomingo. Aragón podría convocar después de Andalucía y Castilla y León. Baleares se resiste a hablar de adelanto. Apertura del mundo. La OTAN anunciará pronto si Sánchez va en el buen camino. El País, en cambio, mira a Valencia, a pocos días del aniversario de la Riada, y titula la declaración de la periodista: estrecha el cerco judicial Amazon por la Dana. La magistrada cita como testigo a Maribel Vilaplana el 3 de noviembre. Y capítulo Fontanera, que no se pierde una. Ley de 10. Intentó el archivo de varias causas en Cataluña para favorecer a Salvador Illa. Lo desvela El Independiente y cuenta también que me dio con Interior para que no le quitaran la medalla a Koldo, que estaba muy dolido. Ya sabéis que era confidente, o fue confidente de la Guardia Civil. Y en El Mundo añaden que en primavera también se reunió con Ábalos, al que supuestamente ofreció desmontar su caso si guardaba silencio y no hablaba con la prensa. El exministro desconfió de ella y no se lo creyó, pero ver se vieron. ¿Y qué otros asuntos se cuelan hoy en la prensa muy rápidamente? sí, Está presente la crisis creciente en la Junta de Andalucía a cuenta de los cribados fallidos de cáncer de mama, con distintos enfoques. En el país, la Fiscalía inicia una investigación por los cribados. Es también el tema de apertura de ABC, que habla del caos, pero se refiere al caos de las transferencias para cribados de cáncer por la bronca entre Hacienda y Sanidad. Hay fotografías en portadas para la oración conjunta del Papa y de Carlos III, la primera tras 500 años de cisma entre las cabezas visibles de la Iglesia Católica y la Anglicana. Y La Vanguardia, termino, le dedica la suya al periodista Lluís Permanyer, que ha muerto a los 86 años, el gran cronista de Barcelona, aunque su director Jordi Juan admite que ese tributo a él no le gustaba. Él sí que logró grandes exclusivas, porque entre sus amigos estaban Joan Miró, Salvador Dalí o Antoni Clavé. Gracias, Miguel. Adiós.
Te vas entonces. En la hoguera de Belmonte, que arde esta mañana, Rosa. Pues Rafa Latorre sigue con lo de la sinvergonzonería de la señora de Bildu. Dice, ¿por qué no le pide nada al gobierno Bildu? Es el único al que su alianza con Sánchez le ha procurado mejor salud electoral, porque su única demanda es la normalización y la práctica de esa normalización es la complacencia con la que Montero recibe su lección de democracia y sobre todo que Bildu participara en la redacción de la Ley de Memoria Democrática. Hay unas páginas más allá del mismo periódico, Estrasburgo dice no a Otegi. Se mantiene su condena por terrorismo. También en El Mundo cae una red de falsos menores tutelados para obtener ayuda. Familias que abandonaban a los menores y regresaban a su país, por un lado, y otras que se mantenían en el país después de instruir a sus hijos. En ABC, el titular es un patrón en los visados llevó hasta a los falsos menores tutelados. Un fraude de 1,5 millones a la seguridad social. Tras seleccionarlos, los padres abandonaban a los niños ante comisarías o centros para que los declararan en desamparo. ¡Qué menuda gentuza!, ¿no? En La Razón, Feijóo con un libro en el Congreso. Vemos una foto. Uno muy gordo, con faja. El Evangelio según Caravaggio, de Jaime de los Santos. Arriba lo destacan como el libro del día. 680 páginas. Que primero, ha dicho Jaime de los Santos, se lo llevó a su madre y luego a su jefe, que lo ha paseado convenientemente por el Congreso. ¡Qué envidia me da! En El Mundo, el capital extranjero se hace con las viviendas del Mediterráneo. El 54% de las escrituras en Alicante las firman extranjeros. En Barcelona el 20%, son datos de los notarios. Gente de fía. En La Vanguardia, toda Europa contra el cambio horario, pero sin decidir entre verano e invierno. Los estados no se ponen de acuerdo pese a la unanimidad política en la Eurocámara. Pero a las 3 serán las 2, ¿no? Este fin de semana, a las 3 serán las 2. Ya estamos. Porque yo había puesto las 2 serán las 3, pero he ido a No confundamos más a la audiencia, por favor. En el periódico de Cataluña un anuncio a página completa del Ayuntamiento de Badalona. Y dice, si haces el bestia, te quedas sin patinete. Te lo requisamos si no tienes seguro o modifica el motor. El anuncio será para los padres por esos 600 euros de multa, porque los jóvenes no leen periódico, ni los mayores. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo expansión telefónica va a conectar con 5G las plantas de Repsol en España. 5 días la venta de casas se frenaron en el peor agosto desde la pandemia. Más se van a frenar si Sánchez sigue con su disparatado intervencionismo. Por ejemplo, el economista, el gobierno estudia cómo grabar más la inversión en segundas viviendas. Prensa económica internacional, pues mucho sobre Rusia, petróleo, las sanciones. Financial Times dice esto sacude los mercados. Wall Street Journal subió el Brent de 60 a 66. Terminamos con el Economist, que dice que, pues claro, lo que ahí va a tener un problema, incluso monetario o cambiario, Javier Milei, si no sale bien las elecciones del próximo domingo. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Puebla en ABC. Un hombre reflexiona así: con tanto absentismo, lo que necesitamos es una seducción de la jornada laboral. Desde la denominación de origen Rueda nos animan a compartir momentos irrepetibles con personas únicas, porque compartir es vivir, compartir es Rueda, con Félix José Casillas. Y con el partido de la ruptura, Real Madrid y Barça tienen hasta el domingo para buscar la fórmula que rompa el acuerdo de las bases futboleras que dice que las dos formaciones llegan a este clásico con poco fútbol. Contaremos el lunes lo que salga de esa reunión en el Bernabéu del domingo a las 4:15 de la tarde. Veremos si de verdad el Real Madrid de Xabi Alonso recupera a Bellingham y el inglés se une como reza alguna portada hoy a Mbappé y Vinicius para atacar la zona defensiva azulgrana, y veremos si el exilio de Hansi Flick, que no se va a poder sentar en el banquillo por sanción, fortalece a un Barça que no está cumpliendo con lo prometido la pasada temporada. Habrá comida de directivas antes del partido, y eso que las relaciones entre ambas formaciones no están en su mejor momento tras el abandono de la Superliga por parte del Barça y el no partido de Miami, con el Real Madrid tácticamente implicado en romper el acuerdo y por tanto el beneficio económico azulgrana. El resto de las formaciones también tienen sus encuentros este fin de semana, empezando con el Real Sociedad Sevilla de esta noche, que comparte cartel con el partido de la selección femenina. A las 8 de la tarde en Málaga, España se enfrenta a Suecia en el partido de la ida de las semifinales de la Liga de las Naciones, y no tendremos resultados totales hasta el lunes, cuando se midan Betis y Atlético de Madrid. Y estreno de cine de la NBA, película mafiosa con la detención por parte del FBI de más de 30 personas, entre ellos un entrenador en activo, un jugador en activo y con apuestas ilegales, ambas actividades relacionadas con conocidas familias mafiosas de Nueva York. Buenos días, perdona, ¿la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Como cada viernes llega ahora el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano. Abigail Lozano. Abigail Lozano. Fue una semana de película al cine, casi una por día. De Gómez Pereira presentó La Cena, Asier Echeandía. Para presentarse entre asesinos hay que tener templanza. Díaz Llanes admira a España, contra ETA, sin venganza. Avergonzada, Francia está contra las ladronas manos parisinas. Águila se preguntó cómo accedieron en el Louvre a las vitrinas. De robos o impuestos, Pedro Sánchez habla poco ahora. Lo que sí dice es que es muy urgente cambiar la hora. No le urge a Martín Olaya, que tiene una visión sana. No se trata del ahorro, sino de la actividad humana. Activa regresó Elma Saiz, pero yo me sentí perdido. Sablean al autónomo y pretenden que sea agradecido. Arguyen, paternalistas, que forzarnos es protegernos. Sospecho que buscan que no podamos defendernos. En 6 minutos llegamos a las 8 de la mañana. ¿Sí? Una hora menos en Canarias. ¿Verdad? Ahora mismo continúa Fals.